tal? Bienvenidos, gracias por acompañarme en este día en el cual vamos a tratar el tema que usted vio, el Mesías, la luz que vendría. Sí, vamos a tratar porque ya empezamos esta semana con el libro de Génesis, iniciamos el ciclo de la lectura de la Torá nuevamente y vamos a analizar este capítulo 1 en sus primeros versículos porque sin duda nos va a llamar la atención, como le llamó la atención a los sabios judíos, este interesante capítulo. Y para eso vamos a remontarnos hasta el capítulo número 1. Acompáñenme y vamos a ver qué dice en los primeros versículos. Y cito. Génesis 1:1 cita lo siguiente. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Versículo número 3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. 4 dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y el versículo siguiente entonces finaliza, a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el primer día. Esta lectura, sin duda muy conocida por los niños, desde luego, es uno de los textos que se comparte mucho de la creación. Pero aquí nos llama la atención que un lector puede preguntarse, pero ¿por qué aquí nos habla de una luz en el primer día? Y sin embargo, textos más adelante llega a decir Dios que hizo el astro, el sol, la luna, las estrellas. Nosotros podremos decir que gozamos de luz artificial como la que ponemos en nuestros hogares, o la luz natural como la presenciamos en el día o en la noche. Porque aunque sea de noche, nosotros podemos ver que la luna, aprovechando el brillo del sol, permite que en la noche se pueda percibir al caminar en un lugar donde carece de una luz artificial. Cuando he ido a algún bosque, por ejemplo, o me he retirado a lugares donde no está contaminado de la luz natural, de la luz artificial, me he encontrado con que cómo brilla hermosamente la luna a la tierra. Pero es el texto el que dice lo siguiente en Génesis 1 que llama la atención. En el versículo 16 dice, Dios hizo las dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche, también hizo las estrellas. Si nosotros seguimos leyendo ya hasta el versículo 19, a ese día donde señala el texto que fueron hechos estos astros, son denominados el cuarto día. Sin embargo, los textos que nos lleva el porqué de este día, de este tema, los primeros versículos dicen que Dios hizo en el día 1 una luz y luego en el día cuarto otra luz. ¿Cómo entender esto? En ocasiones parece que las preguntas más sin chiste o más sencillas son las que nos llevan a meditar qué podemos extraer acerca del texto bíblico. Y para aquel que sin duda piensa que el texto bíblico es un texto inspirado, un texto que encierra muchas maravillas, pues le va a llamar la atención estar preguntando y buscando qué quiso decir Dios con ello. Los sabios, cuando leían los textos bíblicos, también se hicieron este tipo de preguntas. ¿Cómo entender esto? Es decir, que al estar investigando los rabinos del antaño, querían saber, pues, ¿cómo entender esto? ¿Dos luces? Yo ahorita hablé de una natural y una artificial. Aquí tengo 3 luces para tener iluminado este sector. Salió al patio, hay una luz artificial para el patio. En el día necesito apagar las cosas porque la luz natural es tan potente que no necesito tener una luz artificial. Los sabios entonces indagaron a qué se refiere. Ahora, aprovechando, por cierto, que en aquellos años no se contaba con este tipo de luz artificial,
pues tenía que encenderse una antorcha, tenía que encenderse una lámpara de aceite o algo así, pues se preguntaron, ¿por qué una luz primero y luego una luz después? ¿Cómo entendemos esto? Esto los sabios llegaron a entender, dado que hay una frase interesante que quiero que usted la llegue a leer. Los sabios entendieron que cuando el texto bíblico fue realizado, todo tenía que ver en entender y descubrir las huellas del Mesías. Todas hablaban del Mesías, es decir, dice lo siguiente este texto, y cito: en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en el 99a dice, todos los profetas que profetizaron han hecho solamente predicciones concerniente al Mesías. Es decir, que sabían los sabios, los escritores, que los escritores de los profetas, cuando hacían sus redacciones, sabían que se referían al Mesías. Era responsabilidad entonces de nosotros seguir las huellas del Mesías, buscar, indagar. El Talmud sigue señalando que en cuanto a la eternidad se dice en Isaías 64:4, ni ojo ha visto, oh poderoso, aparte de ti, lo que Él ha preparado para quien espera en Él. Esta aportación que viene aquí, algo que ojo no ha visto, algo maravilloso va a venir, ese algo, ese alguien es el Mesías. Luego entonces, al analizar esta expresión, mirando los textos, se encontraron que pasajes bíblicos hablaban que vendría algo a la humanidad, a la que identificaban como la luz en el mundo. Textos, por ejemplo, como en el libro de Isaías, en el capítulo número 2, encontramos lo siguiente, y cito el versículo número 5. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Un texto más ubicado en el libro de Isaías, capítulo número 9, en el versículo número 2 dice lo siguiente: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Ya en el versículo número 6 del capítulo 9 también, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El versículo siguiente aporta lo siguiente: se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Hablando de ese niño que vendría, o de ese ser que vendría, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Aunado a lo que decíamos en el Tratado de Sanedrín 92a, que todo lo que hablaban los profetas, y Moisés, el escritor de Génesis, e Isaías, todos los profetas hablaron acerca del Mesías, entonces se empezaron a hilar textos. La luz que vendría a las naciones. Entonces entendieron que la luz que refiere en el capítulo número 1 del versículo número 3, que es diferente a la que proyecta los astros, esa luz era la luz del Mesías. Es decir, que para los sabios entendían que esa luz de los versículos primeros del capítulo 1 no era otra que la propia luz del Mesías, la cual vendría en algún momento que Dios designe a la humanidad. Un texto medieval, un comentario llamado el Yalkut, dice lo siguiente, y lo pongo en su pantalla: se extenderá su soberanía, ese no es este que está aquí. Y Elohim vio la luz que era buena, es decir, está citando este comentario, el texto de Génesis 1:3. Esta es la luz del Mesías, para enseñarte que Elohim vio la generación del Mesías y sus obras antes de que creara el universo,
y él escondió al Mesías debajo de su gloria. El Yalkut entonces, como otros comentaristas judíos, identificaron que así como textos hablan de que vendría la luz a las naciones, entonces entendieron que esa luz que describe el capítulo 1 no es nada más que el propio Mesías que vendría a la humanidad para dar luz a las naciones. Ese Mesías que vendría con sus obras poderosas, tarde o temprano vendría. Luego agregan otros comentaristas que dicen, pero como no fue digno el ser humano, entonces fue escondido en su trono hasta que llegue su tiempo. Y algunos otros comentaristas preguntándose cuándo sería ese tiempo, sería en el tiempo del milenio del Mesías, que algunos identificaron como en el séptimo milenio. Paralelos que encontramos sin duda en los escritos de los discípulos de Yeshua, como es el caso en el libro de Revelaciones, cuando nos dice, cuando venga el Mesías gobernará 1000 años, como lo cita en el capítulo 19 del libro de Revelaciones. Así es que esa luz tan misteriosa del capítulo 1, distinta a la luz que proyecta el astro mayor llamado el Sol, para los sabios decían no es otro que el propio Mesías. Y sigue agregando este comentario de Yalkut acerca de esa luz. Satán le preguntó a Elohim, el amo del universo, ¿para quién es esa luz debajo de tu trono de gloria? Y Elohim le contestó, es para el Mesías, quien te tirará de espaldas y te pondrá como burla y bochorno. Entonces podemos ver que los comentaristas señalaban que esa luz que es el Mesías también vendría para destruir las obras de Satán y al propio Satán, como por cierto lo comenté acerca del libro de Revelaciones, que dice en el capítulo 19 y en el capítulo número 20, que sería atado a Satán por 1000 años. Después sería una vez más suelto y nada más para poder hacer algo más y finalmente ser lanzado al área de fuego. Es decir, cumpliendo lo que dice el Yalkut, de que vendría el Mesías y destruiría y vencería a Satán. Esa luz que vemos en el libro pues de Revelación, de Génesis, para los sabios entendían no es nada más y nada menos que el propio Mesías, usando los textos que cité acerca del libro de Isaías. Isaías 42 también agrega lo siguiente. Y cito, en el versículo número 1 señala, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. El versículo número 2 señala, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Y haciendo un brinco aquí al versículo 6, yo el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te construí como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. Entonces los sabios usando estos textos y citando el Talmud Babli en el Tratado de Sanedrín, donde señalaban todo lo que dijeron los profetas es relacionado al Mesías, pues entonces encontraron la respuesta ¿por qué esa luz tan misteriosa de Génesis 1:3? Ese no es más que la luz, el Mesías, o el Mesías es la luz. Sigue agregando en el libro de Isaías, acabamos de leer el versículo número 6. Lo pongo una vez más para que lo veamos. Y cita lo siguiente. No es gran cosa que sea mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías entonces revelaba, a través de sus revelaciones, sus profecías, que vendría el Mesías, y ese Mesías, como señalamos, es identificado como la luz no solamente para nosotros como pueblo judío, sino también para las propias naciones. Más adelante, en el libro de Daniel encontramos un texto también que es de veras digno de disfrutarlo. Y cito, en el libro de Daniel capítulo número 2, versículo 22, dice,
lo siguiente. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Decíamos nosotros que el comentario del Yalkut decía que fue escondida en el trono del Señor hasta el tiempo de que fue revelada, es decir, que el Mesías habita allí en el trono del Señor. Y este texto también, de hecho, hace esta mención. En Él habita la luz. Y es aquí donde vemos nosotros por qué los escritores de los discípulos de Yeshua, los evangelios y otros textos, por qué hablan sacando estos textos, aplicándolos en alguien para decir que hemos encontrado o hemos visto la luz. ¿Sí? Usando el libro de Isaías, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, dice lo siguiente, allá en el versículo número 16. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Puede usted apreciar que el escritor usó, sabiendo que había comentarios sobre esto, que el Mesías no es más que la luz y que la luz no es más que el Mesías y que vendría y que esto impactaría a las naciones? Llevamos 2000 años y todavía seguimos con estas maravillas, describiendo, analizando, gozando los milagros, los prodigios, las señales que él hizo. Han pasado 2000 años y vean que los escritores de estos pasajes que estaré dando, estaban diciendo, este es el Mesías, como nos lo enseñaron, y sin duda el Mesías ha venido, a quien conocemos como Yeshua, o como la gente le conoce como Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Juan también, pero en el capítulo número 1, dice lo siguiente. Juan 1.1 señala entonces, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz de las naciones, como dijo el profeta Isaías, o como señalaron los sabios, esa luz es el Mesías, que vendrá a ser de grande bendición, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Juan todavía va más para allá, no se queda corto, porque de hecho en el capítulo 1 también, pero en el versículo número 9, aporta lo siguiente. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y dice en el versículo número 10, el que era la luz ya estaba en el mundo. Si pensamos en Génesis 1, usted entenderá este concepto. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le conoció. Y de hecho decíamos que los sabios señalaban que fue oculto porque no éramos dignos. Hasta que llegue a ser digno, será una vez más manifestado esa luz. Son cosas que encontramos sorprendentes, que podemos ver que los textos que conoce la gente como el Nuevo Testamento, sin duda alguna, no es un invento, una innovación, como algunos, incluso judíos, llegan a decir. Eso no es de origen judío. Sí, es tan de origen judío que los sabios hablaban ya de esto, los comentaristas rabínicos hablaban acerca de esto, que el Mesías sería la luz. Y para que no quede duda, porque a lo mejor todavía puede alguien pensar, pero ¿dónde está la luz? Bueno, Yeshua llegó a decir bien claro esta frase, ¿verdad? Y dice lo siguiente en Juan capítulo número 12, versículo número 46. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Citando Isaías, entonces señalábamos, sería de beneficio a las naciones. ¿Cuántas personas han sido impactadas con la vida, el testimonio, la muerte, la resurrección, los milagros que hizo nuestro Señor Yeshua
hasta este siglo XXI. ¿Cuánta gente no ha transformado? ¿Cuánta gente no la ha alcanzado, no la ha cambiado? ¿Cuánta gente no ha nacido de nuevo, que ahora ha decidido amar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora se enamora de los escritos de los profetas, que ahora se enamora de los escritos de los discípulos de Yeshua, que ahora se goza de las palabras que tenemos en los evangelios acerca de lo que dijo nuestro amado Señor, que ahora se goza sabiendo que Él dio su vida por ellos y que ahora está esperando que algún día venga y cambie todo este mundo y establezca la paz, como dice en el libro de Isaías. Son miles ya de años, 2000 años aproximadamente, en que vemos que no ha habido ningún judío que llegue a alcanzar a la luz del Mesías Yeshua. No ha habido ningún judío que haya hecho milagros como los ha hecho el Mesías, pero tampoco no ha habido ningún judío que su luz sea tan impactante que ha alcanzado a tantas personas y los haya transformado y los haya hecho nuevas criaturas, como sabemos en el Mesías. Y no existe ningún judío a que la humanidad conozca tanto como al Mesías Jesús o Yeshua, al que están esperando. Él es la luz verdadera, a quien esperamos con mucho corazón que llegue en su tiempo y más. En estos tiempos de convulsión mundial, deseamos que algún día verdaderamente reine la paz, cuando venga esa luz del cielo. Como dijo nuestro Señor, verás que los astros menguarán su luz, entonces aparecerá la figura del Hijo del Hombre. Que por cierto, cuando vemos cómo se manifestaba el Señor, por ejemplo Mateo 17, cómo se transfiguraba como un sol, o como lo vemos en el libro de Revelaciones capítulo 1, cómo lo describe Yohanan cuando dice que volteó cuando escuchaba una voz detrás de él. Trate usted de imaginarse lo que describe de las características de ver al Mesías, un ser bien luminoso. Por eso cuánta razón tenían nuestros sabios como los profetas. El Mesías es la verdadera luz. Una luz que te ha alcanzado y te ha impactado como a muchos de nosotros. Soy el hermano Castañeda. Gracias por haberme acompañado.